versículo 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Muy bien. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. ¿Está grabando? Ah, no me había dicho. Muy bien. Son 6 y 4. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. ¿Tienen todos? Amén. Y dice así la Sagrada Escritura, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque dice: en tiempos aceptables te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el tiempo de salvación. No demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Eso quiere decir que el apóstol San Pablo va a hablar del ministerio, de nuestro trabajo. Y empieza diciendo el apóstol San Pablo que no demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, es decir, que no seamos tropiezo para los demás, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia. Así que la característica de un ministro debe tener hacia los oyentes, hacia las personas que está discipulando o enseñando la palabra, y al domingo la palabra paciencia. Paciencia. No todos van a crecer a la misma velocidad, algunos van a crecer más lento. Por eso a veces hay que tener paciencia esperando a recoger el fruto de lo que se ha sembrado. Pero el ministro debe tener paciencia, amén. En tribulaciones, en necesidades. Estamos hablando de que el apóstol Pablo está enseñándole a los corintios y está hablando que tenés que tener paciencia también en las tribulaciones y en las necesidades y en la angustia. Sin lugar a duda que no hay un solo ministro que no pase por todas estas etapas, ¿verdad? Nosotros le llamamos pruebas, o le llamamos también que pasa el ministro crecimiento espiritual. Sabemos que tenemos un enemigo que está atacando a nuestra vida constantemente y que ese enemigo se llama Satanás, que va a levantar personas para pelear la batalla. Pero el ministro debe tener paciencia, ¿no? En las tribulaciones tiene que tener paciencia, en necesidades, porque en aquella época Pablo pasaba mucha necesidad. En angustia, en azotes, Pablo fue azotado muchas veces, pero necesidades porque a veces no tenía el apóstol San Pablo para comer. ¿Se acuerdan que hablamos del apóstol San Pablo cuando él le dijo a los filipenses, que le dice, sé tener abundancia y sé pasar, sé tener escasez? En todo y por todo he sido enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el apóstol San Pablo había pasado hambre. Hubo épocas de abundancia donde él en su ministerio tenía para comer, pero hubo épocas que no tenía para comer. ¿Qué
quiere decir que el ministro tiene que estar preparado para todo. Amén. Amén. Y tener paciencia. Dice en azotes, así que tiene que tener paciencia también cuando te están azotando, porque claro, en cárceles, dice, en tumultos, se ve que se le acumulaban, tumultos de personas que venían a perseguir. En trabajo, el apóstol San Pablo trabajaba mucho en la obra, en desvelo, diga conmigo, se desvelaba de noche el apóstol. A veces en ayunos. Amén. En pureza, así que el apóstol San Pablo era un hombre puro. Estoy hablando de lo que debe ser un ministro. En ciencia, tenía conocimiento de la Escritura, porque no puede ser un neófito el que dirija una obra. ¿Amén? En longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo. Amén. Así que este hombre lleno del Espíritu Santo, en bondad, en amor sincero. Puede ser que se pueda fingir el amor del apóstol San Pablo, que el amor sea sin fingimiento. Y acá dice en amor sincero. Así que nosotros debemos amar a nuestros hermanos con amor sincero, sin fingimiento. No palmearle la espalda y decir cuánto te quiero y no querés nada. En palabras de verdad, dice el apóstol San Pablo, en poder de Dios, en armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, es decir, que estamos hablando del ministerio y de la paciencia que debería tener el ministro en el ministerio. Por mala fama, tienen mala fama los pastores. ¿Por qué? Porque la gente dice de los pastores cosas. Entonces los pastores siempre están en el ojo de la tormenta. De mí se dicen muchas cosas. Pobre de mí, pobrecito, cocodrilo, pobre de mí. Y por buena fama, por mala fama y por buena fama. ¿eh? Así que también Pablo tenía mala fama. ¿Por qué le hacían mala fama? Como engañadores, pero veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos. Bien conocidos porque ellos habían llevado el Evangelio a todas las personas, habían predicado la palabra. Y también conocidos en el reino de las tinieblas, ya que los demonios decían, Pablo conozco, y a vos quién te conoce, cuando fueron a echar los demonios, los hijos de Berseba. Ahora, vamos viendo al ministro. Y no es para cualquiera ser ministro, siempre digo que no es para cualquiera ser ministro. Una vez alguien me dijo, pastor, si un día te deja la obra, yo me quería agarrar la obra. Sí, más vale. Más vale. Como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, más he aquí vivimos. Como castigados, más no muertos. Como entristecidos. Qué tremendo esto, ¿no? La vida de un ministro. Mas siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Acuérdense que a pesar de que el apóstol San Pablo no tenía nada, lo tenía todo porque era heredero del reino del cielo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estéis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. ¿Por qué? Porque el corazón de los corintios no estaba ensanchado para Pablo, pero Pablo decía, mi corazón está ensanchado para todos ustedes. Porque Pablo está defendiendo su ministerio, ¿no?
de alguna manera Pablo tuvo que defender su ministerio porque los corintios era una iglesia rebelde, ¿no? Y ellos no habían ensanchado su corazón. Vamos a leer de nuevo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estéis estrecho en nosotros, ellos, porque el corazón de ellos estaba estrecho, no se había ensanchado como Pablo amaba a la iglesia. La iglesia no amaba al apóstol San Pablo. Y el apóstol San Pablo había pasado por muchísima cantidad de problemas, luchas. Pero yo quiero quedarme en esta palabra que dice, como pobre, dice, como entristecido más siempre gozoso, como pobre más enriqueciendo mucho. Quiero hablar de esto de pobres pero enriqueciendo a muchos. El otro día tuve la oportunidad de ir a ver esta familia que estoy ministrando y le hablaba acerca de cuando ellos me permitieron entrar en su casa, de alguna manera permitieron que yo les llevara el Evangelio del Reino del Cielo. Y ellos se están enriqueciendo. Se están enriqueciendo con lo espiritual. Pero lo espiritual no se queda solamente en los dones espirituales. Lo espiritual, la riqueza espiritual es todo lo que te rodea. Vamos a poner un ejemplo. El carcelero de Filipo dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros llevamos el Evangelio a un hogar, la persona que recibe a Jesucristo es salva, pero a su vez hay promesa que si él se convierte, también será salvo a la casa. Es decir, ¿qué hay en la casa? Hijos, esposa. Dependiendo de quién se convierta primero, el hombre o la mujer, hay toda una familia alrededor de esa persona. Que si esa persona se convierte, trae bendición a todos. Entonces yo hablaba con los hermanos en esa casa, de que el día que ellos me permitieron entrar en su casa, que yo empecé a ir a discipularlos, lo que pasó fue que ellos permitieron que entrara riqueza espiritual a su casa. No porque yo fuera, sino porque soy un ministro de Dios, sino porque llevo palabra de vida a esa casa. Usted es portador de la riqueza espiritual. Nosotros somos portadores de la riqueza espiritual y de las promesas de Dios que llevamos a esos hogares. Y entonces enriquecemos a toda esa familia. Imagínate que ahora esa señora que aceptó a Jesús como Salvador y se convirtió, también va a enriquecer su casa, porque esa persona va a enriquecer su hogar. Entonces, hablando acerca de las riquezas espirituales, la Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Eso habla en el Antiguo Testamento hasta la cuarta generación. Es decir, que la maldad que sembraron los padres va a trastocar todas las generaciones postreras después. Pero si te conviertes, también serán benditas todas tus generaciones hasta la cuarta generación. Eso quiere decir que serán muchas personas que van a ser afectadas a través de la decisión que tú tomaste un día de permitir que Jesús entrara en tu casa. Pero ¿quién es el portador de la palabra? Es el ministro, el hermano que está llevando la palabra, que lleva la bendición. Entonces la palabra de Dios nos dice que si la casa te recibe a ti, a mí, dice Jesús, me recibe, y recibe al que me envió, decir al Padre. Entonces que cuando una persona a ti abre las puertas de su casa y te recibe a ti,
recibe a Jesucristo y recibe al Padre. ¿Por qué? Porque tú le estás llevando a Jesucristo. Y esas son las riquezas espirituales. Imagínate 4 generaciones de personas que porque tú aceptaste a Jesús como Salvador serán afectadas por causa de tu conversión. Y las riquezas espirituales no se pueden medir por lo material. Estamos hablando de salvación, que es la riqueza más grande que podemos tener. Y son benditas todas las generaciones por causa de que tú un día aceptaste a Jesús como Salvador, como Señor de tu vida, y permitiste que en tu casa se abriera una célula, se abriera una casa de oración, se abriera una casa de paz, una espiga, todos los nombres que se le ha dado a la casa de esperanza con él. Así que cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio, a llevar la palabra de vida a las personas, diga conmigo, enriquecemos a las personas. Enriquecemos a las personas. Enriquecemos. Entonces, ¿qué pasa en un hogar cuando tú vas al hogar? Y la persona empieza a recibir la palabra de Dios y se convierte, empieza a caminar con Dios a través de lo que Dios le pide a través de la Biblia. Y empieza a dejar aquellas cosas que hacía antes porque se convirtió y ahora hace lo que a Dios le agrada. Entonces te pongo un ejemplo, esa persona es un borracho. Y este borracho llegaba a la casa y se gastaba en el bar todo el dinero que tenía y llegaba a la casa sin dinero. Los niños pasaban hambre, la esposa pasaba mal y a su vez la casa estaba maldecida y no había prosperidad en esa casa. Cuando tú te le llevaste el Evangelio y el borracho se convierte, te empieza a haber en la casa abundancia de pan. ¿Por qué? Porque empieza a haber pan en la casa, porque hay plata, porque ese tipo dejó de ir al bar a gastar todo el dinero en el bar. Y había una persona que se convirtió a Jesucristo, que gastaba todo el dinero en el bar y llegaba a la casa y todavía le pegaba a la mujer y le pegaba a los niños, hasta que alguien le predicó y ese hombre se convirtió. Y ahora se convirtió la esposa y después se convirtió todos los hijos. Y ahora había pan en la mesa. Ahora diga conmigo, eso es riqueza espiritual. Eso es riqueza espiritual. Estamos hablando de que cuando la persona acepta a Jesús en su vida, hay un cambio de vida en la persona. Entonces, yo le había enseñado a ustedes acerca de cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio y a discipular a la persona, vamos a enseñarle la palabra, vamos a enriquecer a la persona, ¿está bien? ¿Y qué pasa? Que cumplimos la escritura que dice ir y hacer discípulos a las naciones. Y estamos haciendo la voluntad de Dios porque estamos trabajando en los negocios de Dios, que es salvar almas. ¿Por qué? Porque el Señor dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y eso es lo que debemos hacer. Ahora tú me dices, pero yo oro y no se me ha dado todavía una oportunidad para predicar a una persona. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque tenés un montón de gente a tu alrededor que está esperando que tú le prediques un día el Evangelio. Pero no lo haces porque no quieres hacerlo. O porque no sientes amor por las almas perdidas. Pero no porque no tengas oportunidad, porque hay un montón de gente a tu alrededor. Tenés tu hermano, tenés tu madre, tenés tu tío, anda a verlo y a llevarle la palabra. Tenés un amigo, tenés un vecino. Hace poco yo fui a visitar a una vecina que había tenido un accidente, había caído en la escalera, había rodado, se había machucado todo. Vecina, me enteré que se cayó. Vengo a orar por usted, pase, estoy todo dolorida. Y le llevé el Evangelio. ¿Me están entendiendo? La oportunidad hay que aprovecharla para poder llevarle la palabra de esperanza. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a enriquecer a esa familia, llevarle salvación,
vamos con el objetivo de que esa familia sea salva, pero a su vez sabemos que nosotros vamos a afectar a través de esa palabra a todas las generaciones. ¿Saben cuántas son las generaciones? Puede ser 100, 120, depende de la cantidad de número de personas que hay en esa casa y la cantidad de nuera y yernos y todo lo demás. Póngale, mi abuela tuvo 15 hijos, entre hijas e hijos. Cuando le festejamos el cumpleaños 84 de mi abuela, éramos como 250 personas y no habíamos llegado ni siquiera a la cuarta generación, creo. Cuando le festejamos de esa unión, mi abuela todavía era viva. Mira cuánta gente vino, porque después vinieron yernos, nueras, nietos, y esto y aquello, y faltó gente. Ahora, todas esas generaciones, si hubieran aceptado a Jesús allá en el principio, los padres, y hubieran mamado a los hijos toda la palabra, hoy serían esas 200 personas salvas y no se irían al infierno, sino al cielo. Entonces, hay un estudio hecho de una familia cristiana. Hay una familia cristiana que se siguió toda la generación hasta la cuarta generación, y la riqueza espiritual que había en esa familia no era solamente que todas las generaciones eran salvas, sino que en esa familia no había divorcio, no había habido divorcio en las 4 generaciones, no había borrachos, no había gente de mal vivir, no había maldiciones, tipero, lo que sea. Pero también siguieron las 4 generaciones de otra familia en la misma ciudad, y aquí había divorcio, había hambre, había escasez, había pobreza, había miseria, había borrachos, había un desastre. 4 generaciones de desastre. Entonces, eso quiere decir que no es tan malo el Evangelio cuando nosotros le llevamos, porque la gente dice, ¡ay! Cuando le llevamos o vamos a hablarle de la palabra a las personas, y dice, ¡ay! Ahí vienen. Y ya un poco más que lo que vamos a enriquecer a las personas, ¿sabe? Por eso, usted debe aprender una cosa, que en este lugar, en esta casa, donde se predica el Evangelio, usted se viene a enriquecer. Dígalo, amigo, yo me vengo a enriquecer. Yo me vengo a enriquecer. Está rica usted. Amén. Pero si usted mide las cosas por lo material, bueno, pero también va a prosperar en su hogar, porque usted, si se convierte y deja de hacer un montón de cosas, amén, prospera. ¿Qué pasa con una familia, ponerle un hombre o una mujer que usted le va a llevar y tienen ese problema de gastar más de lo que entra? Van a vivir con hambre hasta que vengan a la Biblia, y la Biblia les enseña cómo tienen que hacer para llevar la economía del hogar, porque la Biblia también te enseña cómo llevar la economía. Entonces, vemos que si nosotros caminamos conforme a las Sagradas Escrituras, dice, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, serás bendito. Y empieza a enumerar todas las bendiciones. Pero decir conmigo, seré bendito. Seré bendito. Si escucho la voz de Dios. Si escucho la voz y la pongo por obra. Y la pongo por obra. Seré bendito. Seré bendito. Ahora, ¿qué dice la Sagrada Escritura también en el Salmo 1? Porque ahora yo te nombraba Deuteronomio 28. Pero en el Salmo 1, ¿qué dice? Que si tú escudriñares la Escritura, ¿no? Serías como árbol plantado a orillas de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Eso quiere decir que si tú escuchas atentamente a lo que Dios te dice que hagas y lo pones por obra, vas a prosperar espiritualmente y materialmente también.
y todas tus generaciones serán benditas. Pero yo siempre veo al necio, porque dice, oirá el sabio, aumentaré el saber, y el entendido adquirirá consejo, dice Salomón. Pero el necio aborrece la sabiduría y el consejo. El necio aborrece. Tú no miras al necio. ¿Cuántas veces he querido ir a predicarle a casa de familia destruida, y he querido llevarle esta palabra que no solamente que va a enriquecer su casa, que va a traer salvación, va a traer prosperidad y todo lo demás, sino que va a cambiar todo? Y el necio, ¿qué hace? Me corre. Y la Biblia dice que si le dieres un vaso de agua fría a uno de estos bien pequeños, que te va a llevar la palabra, ¿no? La bendición queda en ese hogar por cuanto te dieron un vaso de agua fría. Y claro, ¿qué pasó cuando yo entré en esta casa que me permitieron llevar el Evangelio? La esposa se estaba por separar del esposo. Se agarraban de la crina, los dos se daban de puñetazo. Pero cuando yo empecé a ir a la casa, empezaron a cambiar los dos, ya se estaban por separar y habían hijos de por medio. ¿Y quién paga el precio de un divorcio, una separación? Los hijos. Porque este se agarra a otra mujer y esta se agarra a otro hombre. Se olvidan de los chicos. Y los chicos son los que sufren. Y son padres separados después. ¿Qué pasa con los niños de padres separados? Que cada uno hace su vida y los niños quedan solos muchas veces. O traen un padrastro, una mujer trae un padrastro que no se sabe quién es. Y hay adolescentes en la casa y la puede mirar con otros ojos. Y usted introduce a una persona dentro del lugar donde hay adolescentes y que puede ser un abusivo, o tal vez sea el mejor hombre del mundo, y ojalá sea el mejor hombre del mundo. Pero cuando yo vine con el Evangelio a este hogar, que se estaba destruyendo ese hogar, y permitieron que yo los pastoreara y le trajera la palabra y corrigiera lo que estaba mal, ahora son felices y comen perdices. Gloria a Dios. Son felices. Y diga conmigo, y los enriquecimos. Y les dimos comida espiritual sana, fuerte. Y se nutrieron y dieron fruto. Así es. Entonces, cuando tú vas a predicar el Evangelio, tú tienes que ver que vas a entrar en un hogar, si te permiten, y va a haber una revolución en ese hogar de riqueza espiritual. Y tienes que mirarlo desde el punto de vista. Porque no debe ser para ti algo molesto, sino que tiene que ser algo gozoso en tu corazón, saber que por tu causa y por la causa de que Dios va a entrar en ese hogar, va a haber algo maravilloso en esa casa. Y yo le doy gracias a Dios porque cada poco alguien me dice, vení a predicar a mi casa, traerme bendición, vení a orar por mí, traerme palabra. Y hay gente que te permite entrar en el lugar y te permite llevar, oh pastor. Y allá en el barrio todo el mundo te pasa y digo, oh pastor, ¿cómo anda? Bien, ¿y ustedes cómo andan? Ahí como galleta en boca viejo, me dicen algunos. Y algunos dicen como rueda cuadrada, los hay. ¿Y cómo andás, Elena? Y yo, bárbara, estoy llena del Espíritu Santo. Oro sin cesar. Estoy caminando con Dios, gloria a Dios, porque es una hija de Dios. Amén, de la próxima espiritual.
Cristo. ¿Y usted qué le pasa? Así que, ¿qué pasa cuando nosotros permitimos que entre el Evangelio, el reino del cielo, a nuestra casa? Que será bendita, será salvo tú y tu casa, y serán benditas tus generaciones, y serán salvos. Y entonces había una familia que era cristiana, de estos cristianos bien devotos de Dios, siempre estaban en el camino del Señor. Y tenían 2 jovencitas. Y estas jovencitas crecieron en un hogar cristiano. Como el papá y la mamá servían en la obra y eran cantantes, las chiquilinas aprendieron música también y cantaban. Y estas jóvenes tenían como 20 y algo de años y eran vírgenes. Eso quiere decir que afectó toda la familia la palabra de Dios. Y esas chiquilinas se mantuvieron puras. Estudiaban las chicas. Hasta que, claro, esto que te estoy hablando ya hace casi 30 años atrás. Y ellas se casaron con muchachos cristianos que a su vez van a tener hijos cristianos, que a su vez se van a casar con hijos cristianos, que a su vez van a tener hijos cristianos. Y que a su vez se van a casar. Y que a su vez va a haber un hogar sano. Mira conmigo, un hogar sano. Y eso es riqueza. Y no estamos hablando de cosas materiales. Aunque Dios hablamos que nos provee todo lo que nosotros necesitamos y mucho más. Porque dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La descendencia del justo no va a mendigar pan, y eso es una promesa. ¿Y usted lo crees? Pero tienes que hacer bien las cosas, permitir que Dios entre en tu hogar para empezar. Y Dios va a restaurar todo lo que está mal. ¿Para qué? Para que sean benditas las futuras generaciones. Yo tengo una hija que tiene 23 años. Y vengo orando por el yerno. Ya le pegué esos pajos al yerno antes que entre a casa. Y todavía ella no tiene novio. Nunca tuvo novio hasta ahora. Y ya le di de sopapo porque le he dicho al Señor que sea así, así. Mire, no sé si el tribunal de Cristo, cuando seamos todos juzgados, es tan flexible, va a ser más flexible que yo con mi yerno. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Va a tener que entrar así a casa y con una aureola en la cabeza y todo vestido de... ¿no? Para que salga. Amén. Y comprarle el asado al suelo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aplausos al Señor, el asado al suelo. Bueno, y estoy orando por la futura nuera. Pero desde que ellos eran pequeños estoy orando por ellos. ¿Por qué? Porque creo en la promesa de Dios, que Dios escucha nuestra oración. Así que cubro a mis hijos en oración. Constantemente velo por ellos. Y sé que Dios está escuchando mis oraciones y está preparando. Un día, yo qué sé, tropezás y alguien te levanta, y es el Romeo, y es el que estábamos orando. Si es otro, lo pusimos aparte. Pero gloria a Dios. Así que el hogar cristiano que permite que Dios entre, el hogar que permite que Dios entre, se vuelve cristiano, sabemos que tenemos asegurado el futuro de nuestras generaciones. Sabemos que tenemos asegurado el futuro de 4 generaciones por habernos convertido a Jesucristo. Y sabemos que ese ministro que va a llevar la palabra de esperanza a nuestra casa, enviado por Dios, es un ministro que, como Pablo, que pasa por pruebas, por luchas, por dificultades, que la rema, pero que con amor va a nuestro hogar, porque vemos que el apóstol Pablo la pasó las 1001. Sin embargo, Pablo se había ensanchado a los corintios, pero los corintios no.
los corintios estaban estrechos en sus sentimientos hacia el apóstol San Pablo. Qué tremendo es eso. Me da tristeza saber que a veces no valoramos a aquellos a los cuales tanto nos han brindado y nos han dado tanto, porque hemos sido enriquecidos. Yo he tenido ministros que han enriquecido mi vida y doy gracias a Dios por eso, porque si no, no estaría aquí, porque fueron ellos los que velaron por mí, los que oraron, los que me trajeron la palabra, los que me siguieron, los que me llamaban, los que me alentaban, los que me decían vamos arriba, hermano, los que me escuchaban cuando más lo necesitaban. Y a veces nosotros tenemos al ministro, lo tenemos en estrecho, ¿no? Nuestro corazón no se ensancha hacia ellos en reconocimiento a su trabajo, a su labor para con Dios y para con nosotros. Y a veces lo dejamos de lado, como lo dejaban al apóstol San Pablo. Porque el apóstol San Pablo, la iglesia no se acordaba de él. Y eso me da tristeza, ¿sabes? Me da tristeza porque si hay una cosa de la cual hemos sido enriquecidos en nuestra vida, es gracias a Dios, al ministro que ha puesto en nuestra vida. Sea el hermano que va a compartir la palabra, que va a ministrar la palabra a tu casa. Tal vez no es un pastor, pero sí es un ministro, enviado por Dios a tu hogar. Y te ha enriquecido. A ver si te acuerdas de vez en cuando hacer una tortita y esperarlo con un mate calentito o con un chocolate ahí ahora en invierno y decir muchas gracias por todo lo que has hecho por mí y reconocer cuántas cosas ha hecho Dios a través de ese ministro en tu vida. Que tú restauraste tu vida es porque ese ministro llevó palabra de esperanza a tu casa y la palabra corrigió todo a través del Espíritu Santo, porque de alguna manera Dios usa esa vasija de barro para la gloria de su nombre. Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios.